Tenemos un enlace telefónico con Eduardo León Zamora. Él es consultor en temas educativos y nos va a ayudar a comprender cuál es la realidad por la que están atravesando los niños y los adolescentes en nuestro país. Señor León, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Patricia, hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Buenos días. No, muy gracias a usted por aceptar. Bueno, se habla de una deserción escolar que el ministerio define como un abandono temporal, pero más allá de las definiciones, lo cierto es que según las regiones tenemos miles de chicos que no están recibiendo ningún tipo de instrucción. A veces, según la zona, son 5.000, 9.000, 25.000, 30.000 y claramente esta situación puede ir empeorando. Así es. Y las definiciones son importantes, porque aunque el ministerio diga que es abandono temporal, lo cierto es que ya es un hecho de que los niños y las niñas no desertan. Es el sistema educativo el que los expulsa. Ellos no deciden salir de las escuelas, sino no encuentran las oportunidades que buscan para aprender y por eso las dejan, ¿no? Hay varias razones por las que sucede esto, ¿no? En primer lugar, el haber tomado la tecnología de Internet como el recurso principal para transmitir los aprendizajes a través de Aprendo en Casa. Aparte que se usa, claro, la radio y la televisión, pero no en la misma medida ni con la misma intensidad. La opción ha sido Internet en vez de haber optado por la radio, que es un recurso que se utiliza enormemente, ¿no? Como se decía antes, la radio está más cerca de la gente y eso es verdad. Además están los problemas de accesibilidad y conectividad que ha señalado. Muchos niños y niñas no tienen los recursos para tener un dispositivo apropiado para recibir la información de Aprendo en Casa. Además, con el regreso de los papás y las mamás al trabajo, que han sido el soporte fundamental de acompañamiento en las tareas de aprendizaje con Aprendo en Casa, porque Aprendo en Casa reposa mucho en el apoyo que pueden dar los papás y mamás. Cuando han regresado al trabajo, los chicos se han sentido abandonados, ¿no es cierto? Y por otro lado está el problema de el pago de las recargas de WhatsApp, que es la vía que más se utilizan. Entonces, debido a la situación económica, muchos papás y mamás dejan de, pagar la recarga y los niños no tienen acceso a Aprendo en Casa, ¿no? Pero hay un problema fundamental, Patricia y Carlos, y es el problema de la calidad de Aprendo en Casa, ¿no? Ya en diferentes webinars, conversatorios y análisis que hacemos con profesores y profesoras de escuelas, estamos dándonos cuenta de que la calidad de la propuesta de Aprendo en Casa, aunque se aplauda y se reconozcan los esfuerzos, es muy irregular, ¿no? Nos encontramos ante sesiones de aprendizaje que están bien hechas, otras que están regular y otras que son malas, ¿no? Entonces, esta irregularidad afecta también el interés de los niños, ¿no? Muchos chicos se quejan de que no pueden aprender bien, de que no entienden, de que no pueden seguir el ritmo de las clases por radio o por televisión, porque la forma en que hablamos, además, la gente de Lima es muy rápida, ¿no? Y la televisión y la radio además pasan muy rápidamente y los chicas no tienen posibilidades de repetir la sesión para poder entender mejor, ¿no? Entonces, sobre todo la duda que puedan tener en determinado curso, ¿no? Así es, son varios los problemas, ¿no? Entonces los chicos y las chicas, a pesar de lo que ha dicho alguna vez el ministro de Educación, están comenzando a aburrir, ¿no? No solo aburrir por las debilidades de las sesiones de aprendizaje, sino porque también el único tema que se aborda es el de la pandemia, ¿no? Y no todo puede girar en torno a la pandemia, ¿no? En vez de eso, ayudar a que los chicos puedan enfrentarla mejor está generando más angustia, más preocupación, más ansiedad. Señor León, ¿qué tanto ha influido, por ejemplo, dentro de esta situación de crisis económica que hay y básicamente en zonas más pobres, el hecho de que los mismos niños en edad escolar tengan que salir a trabajar? ¿Cuánto ha influido esto en el tema de la falta de atención o de expulsión, como dice usted bien, del sistema educativo y no deserción? Sí, por ejemplo, ayer estuve conversando con un colega del Cusco, de un hotel del Cusco, y me decía que en la zona amazónica del Cusco, en la zona de Camisea, los profesores y profesoras se quejan de que
participación de los niños y niñas en el programa ha decaído enormemente porque se han ido al monte, ¿no? ¿Qué significa eso? Que se han ido a realizar las actividades económicas propias de la Amazonía con sus padres, con sus madres, y han dejado de acceder a Aprendo en Casa. Entonces también tenemos que tomar en cuenta la situación de exigencia que hay sobre niños y niñas para que contribuyan a los ingresos familiares que en las circunstancias actuales se ven muy disminuidas, y la necesidad de su sobrevivencia se impone sobre la necesidad de educarse, ¿no? Ahora, profesor León, hay un tema que también no sé, lo he observado en educación privada, y es una observación de madre, hay que decirlo con todas sus letras, viendo la educación de hijos, sobrinos, en fin, niños a mi alrededor, y lo he visto también en educación pública. Me da la impresión, no sé si estoy en lo correcto, que están como preocupados por enseñarles todo lo que les hubieran enseñado en un año escolar normal, y los chicos están agotados y saturados porque la capacidad de aprendizaje es bastante menor, y además es un aprendizaje de aprendizaje, porque hay que aprender a aprender en computadora. Entonces, no ha sido como tal vez por presión de los padres y por necesidad de no perder el año escolar, no se han ocupado como de mandar demasiados contenidos en lugar de asegurar los más importantes, ¿o es una mala percepción? Bueno, las impresiones son las impresiones que cada uno tiene y no son correctas o incorrectas, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo, en primer lugar, es que el Ministerio sí ha priorizado competencias, sí ha priorizado aprendizajes, y eso está bien, ¿no? Ha priorizado aprendizajes que están asociados al contexto actual de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, también otras regiones como Cusco también han desarrollado sus programas curriculares regionales para enfrentar la emergencia sanitaria, y ahí, por ejemplo, para mí la mayor virtud de ese trabajo ha sido también identificar competencias específicas para trabajar en este periodo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cusco, en vez de plantear las 31 competencias del currículo nacional, ellos han seleccionado unas 10, 11, hasta 13, me parece, competencias para trabajar, ¿no? Entonces, en términos de graduación de los aprendizajes que se exigen, estos han sido priorizados. Una cosa que está ocurriendo es que hay profesores, especialmente de secundaria, que como que cada uno está metido más en su propia área curricular que enseña, en lo que antes llamábamos curso. Entonces no piensan mucho en las tareas que dejan sus otros colegas de otras áreas, y entonces eso realmente tiene un efecto bastante perjudicial en la medida que los chicos, como tú bien dices, se sienten muy abrumados. Y por supuesto también hay escuelas privadas, ¿no? Y también escuelas públicas donde las profesoras, los profesores sienten como que si este fuera un año normal, y como si la educación a distancia permitiera trabajar lo mismo que la educación en modalidad presencial, y no es así, ¿no? Entonces ahí realmente se exige una mayor participación de los papás y mamás para que tengan un diálogo más proactivo con las escuelas, para que las tareas puedan estar graduadas, ¿no? Y no tengan ese efecto abrumador en nuestros hijos. Eso es lo que justamente quería preguntarle también, señor León. Desde el punto de vista de los docentes, los profesores, ¿han sido debidamente preparados para enfrentar este tipo de enseñanza? No es lo mismo la enseñanza presencial que la virtual. ¿Se han podido, cree usted, adaptar a este sistema de educación? ¿Están utilizando el lenguaje, cree usted, adecuado para llegar de la mejor manera a los alumnos? Yo sé que el alcance no es el mismo, ¿no?, de manera presencial, pero al menos tener resultados óptimos en cuanto a enseñanza se refiere. Yo creo que quienes más han respondido mejor ante la situación de pandemia y la educación a distancia han sido las profesoras y los profesores, ¿no? Y no solamente tratando de adaptar los procesos de enseñanza a esta modalidad, sino también desarrollando estrategias de soporte, de sostenimiento de la estrategia, porque si la estrategia no se trabaja con aliados, ¿no?, sobre todo en las regiones más remotas, en las regiones donde hay más dificultades, si no establecemos alianzas, si no trabajamos con las municipalidades, ¿no?, es bien difícil que se pueda sostener el programa, porque el programa, o la estrategia, como la llama el Ministerio de Aprendo en Casa, tiene que sostenerse sobre determinados pilares que no son solamente el trabajo del docente, ¿no? Yo creo que las profesoras y los profesores son los que han
se han imaginado las formas más creativas de responder. Y por supuesto, los profesores es un concepto demasiado, digamos, abstracto, ¿no? Hay profesoras y profesores. Hay profesores que no solamente no hacen el esfuerzo, sino tampoco están dando la talla para enfrentar las situaciones que demanda la educación a distancia, ¿no? Pero yo creo que la mayoría está sacando lo mejor de sí, su mayor esfuerzo, la mayor creatividad, y todos somos conscientes que el trabajo a distancia demanda mucho más esfuerzo y mucho más planificación que el trabajo de la educación presencial. Así es, pero no puede descansar todo sobre la voluntad de los maestros y sobre el entusiasmo de los padres. Hemos visto a niños caminando horas para conseguir señal de radio, de internet. Hemos visto a maestros haciendo lo indecible para poder llegar a clases, pero eso estuvo bueno al comienzo. Ya toca una cosa más estructurada. Por ejemplo, señor León, no tiene sentido que los maestros y padres de familia no tengan un plan de datos de WhatsApp que ni siquiera es tan caro mientras no lleguen las benditas tablets o lo que sea, ¿no? O sea, es lo mínimo que se le debe asegurar a un profesor, a un alumno. Y yo creo que además de eso debería haber un bono para las familias para poder pagar las recargas, ¿no? Las recargas constituyen un gasto enorme para las familias. Entonces, tú puedes arreglar el tema de los docentes, que es necesario y justo, pero también hay que solucionar el problema de acceso por cuestiones económicas a las recargas. Y eso se está produciendo y está afectando la posibilidad de acceso de los chicos y chicas al programa de Aprendo en Casa, ¿no? Así es más fácil que traer una tableta de China, pues es más fácil, ¿no? Y por el momento es lo que resolvería buena parte del problema en algunos lugares. Bueno, además las tablets, Patricia, van a llegar solamente para niños y niñas a partir de 4º grado. ¿Qué pasa con los niños y niñas de los primeros grados, que son los que tienen que aprender a leer y escribir? Aprendo en Casa no tiene una propuesta de enseñanza de lectura y escritura, y los profesores y profesoras y los papás y mamás peor están sufriendo para enseñar a sus chicos a leer y a aprender a leer y escribir. Entonces, nada más complicado. No basta las tablets, tiene que haber programas, ¿no? Entonces, la ciudadanía, los medios, ¿no? Y todos quienes tienen responsabilidad para exigir al Ministerio de Educación que se desarrollen buenos programas para las tablets, hay que pedir que se solucione y se resuelva y se enseñe eso antes de tratar de que las tablets lleguen a todos, ¿no? Primero es ofrecer un buen programa de calidad. Un programa nada más complicado que enseñarle a un niño la lectoescritura, ¿no? Así es. Y se hace muy poco con respecto a eso. Así es. Recordemos que en Finlandia los chicos empiezan a leer a los 7, no pasa nada si se retrasa ese proceso, pero se les tiene que ir preparando. No se trata de dejarlo ahí a que un día aprenda a leer que un día se despierte y aprende a leer como si fuera una facultad que le sale naturalmente. Muy bien, Eduardo, conversaríamos con usted durante horas porque es muchísimo todavía lo que hay que hacer, pero vamos a seguir consultándole porque hay que decirlo con claridad. No puede descansar el éxito o fracaso de esta educación en el entusiasmo y el esfuerzo de los padres y los maestros. Tiene que haber más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Clarísima la entrevista. Gracias. 7:18 de la mañana. Vamos a una pausa.